El sonido fue lo primero, un crujido seco que resonó por la pared de la montaña como un disparo. Luego, la sensación de caer, no la caída libre que me helaba el estómago y que tanto había temido durante mi carrera como escalador, sino un vaivén lateral nauseabundo cuando se desintegró la repisa bajo mi bota izquierda. El tiempo se comprimió. Mi piolet, ya clavado en la superficie helada de arriba, de repente soportó todo mi peso. Mi crampón derecho resistió, raspando contra la roca mientras mi pierna izquierda se balanceaba en el vacío. La fuerza me dislocó el hombro y un dolor punzante me recorrió el brazo mientras colgaba, girando levemente sobre un precipicio de más de 300 metros. «Respira, Alex, respira». Mi voz sonó extraña en el vasto silencio que siguió. 20 minutos antes, me había estado abriendo camino metódicamente por la cara norte del monte Isolación, disfrutando del aire puro y frío que llenaba mis pulmones y el ardor familiar en mis músculos. Escalar en solitario en invierno era una imprudencia. Lo sabía mejor que nadie. Pero después de la muerte de Emily el año pasado, las montañas se habían convertido en mi único santuario. El único lugar donde el ruido en mi cabeza se calmaba lo suficiente como para pensar. Ahora, con mi cuerpo presionado contra la montaña helada y un brazo soportando todo mi peso, esos pensamientos volvieron con cruel claridad. ¿Encontrarían mi cuerpo más rápido que el de ella? ¿Conectaría alguien nuestros finales similares como algo poético o simplemente patéticamente predecible? Concéntrate. La repisa a mi derecha parecía sólida, una estrecha cornisa de roca y hielo de quizás 45 centímetros de ancho. Con movimientos cuidadosos, balanceé mi pierna izquierda colgante hacia ella, con las puntas del crampón rascando en busca de agarre. El primer intento falló, y pequeños trozos de hielo cayeron al abismo. El segundo se conectó. Trasladé el peso con cuidado, probando, antes de impulsarme totalmente sobre la repisa. Solo entonces me di cuenta de mi error. La repisa se extendía quizás 1,8 metros horizontalmente, antes de estrecharse hasta desaparecer en ambos lados. Por encima de mí, la pared de roca se abultaba hacia afuera, creando un saliente imposible de escalar sin el equipo adecuado. Debajo, nada más que 240 metros de aire, y luego rocas dentadas. Estaba atrapado en una cornisa de hielo apenas más ancha que mis botas eran largas. Mi radio estaba en mi mochila, que ahora colgaba de una correa de mi hombro. Con cuidado, presioné mi espalda contra la pared de la montaña y la busqué. Mis manos ya se estaban entumeciendo por el frío y la adrenalina. «Aquí Alex Mercer, en la cara norte del monte Isolación», dije después de encontrar el canal de emergencia. Escalador solitario varado en una repisa, aproximadamente a 3.400 metros de altitud. Suministros limitados, sin ruta inmediata ni hacia arriba ni hacia abajo. Solicito asistencia de emergencia. Solo estática respondió. Lo intenté 2 veces más antes de aceptar la realidad. O estaba fuera de alcance, o la topografía de la montaña estaba bloqueando la transmisión. El GPS de mi reloj confirmó mi posición, aunque no serviría de nada si nadie recibía mis coordenadas. La temperatura marcaba 22 grados y la noche se acercaba. Me quedaban unas 4 horas de luz del día. Mis provisiones incluían 1 litro de agua, ya parcialmente congelada, barras energéticas, un saco de Vivac de emergencia, una linterna frontal, un botiquín de primeros auxilios, guantes extra y una pequeña estufa con combustible mínimo. Mientras hacía inventario de mi situación, un recuerdo surgió. Emily riéndose de mí por siempre empacar de más. «Planeas desastres que nunca ocurren», me había dicho en nuestra última escalada juntos. Le había respondido que la preparación evitaba los desastres. Me había equivocado, por supuesto. Algunos desastres no se pueden prevenir, solo sobrevivir. Con cuidado, me desplacé hacia el centro de la repisa, donde parecía más ancha, y comencé el proceso de asegurarme para lo que prometía ser una noche muy larga.
La oscuridad cae de manera diferente en la pared de una montaña. No simplemente llega, asciende desde los valles como una marea creciente, eventualmente sumergiéndolo todo. A medida que la luz del día se desvanecía, la temperatura se desplomó aún más y el viento se intensificó. No un vendaval aullante, sino una corriente persistente e insistente que parecía decidida a encontrar cada hueco en mi ropa. Había pasado el resto del día evaluando mis opciones. Escalar hacia arriba era imposible sin equipo adicional. El saliente se extendía al menos 4,5 metros por encima, liso y sin rasgos distintivos. Escalar hacia abajo era igualmente imposible. La pared debajo de mi repisa era casi vertical con pocos puntos de apoyo. Atravesar de lado terminaba con la repisa estrechándose hasta desaparecer en ambas direcciones. Mi única esperanza era el rescate, lo que significaba sobrevivir hasta que llegara la ayuda, siempre y cuando alguien supiera que debían buscarme. Había presentado un plan de ruta en la estación de guardabosques, un procedimiento estándar para la escalada en solitario. Si no me registraba mañana por la noche, iniciarían una búsqueda, pero eso sería dentro de casi 24 horas. La temperatura descendería muy por debajo de cero durante la noche. La hipotermia me mataría mucho antes que la deshidratación o el hambre. La propia repisa presentaba problemas inmediatos. En su punto más ancho, tenía quizás 50 centímetros, suficiente para sentarme con la espalda contra la montaña, las rodillas dobladas, pero no lo suficiente para acostarme. Cualquier movimiento requería un cálculo cuidadoso. Un solo paso en falso significaba la muerte. Desplegué mi saco de bivac de emergencia, básicamente una bolsa reflectante de Mylar, diseñada para atrapar el calor corporal. Con metódica precisión, me aseguré a la montaña utilizando mi piolet como un improvisado pitón en una grieta que había encontrado, creando una tosca línea de seguridad con la cuerda de escalada de mi mochila. «No te vas a caer, estás asegurado», me dije, aunque mi cuerpo se negaba a creerlo. Cada músculo permanecía tenso, como si estuviera preparándose perpetuamente para una caída. Dentro del saco de bivac me permití pequeños sorbos de agua y media barra energética. La conservación era esencial. Activé un calentador químico de manos y lo coloqué contra mi torso, en lugar de en mis guantes, un truco que Emily me había enseñado. Mantener la temperatura corporal era la prioridad. Emily. El pensamiento de ella era fuente de consuelo y tormento a la vez. Nos habíamos conocido en un rocódromo hacía 5 años. Ella, un talento natural que escalaba con elegante eficiencia. Yo, pura determinación torpe. De alguna manera, nos complementábamos. Ella me animaba a correr riesgos. Yo insistía en medidas de seguridad redundantes. Hasta Denali. La noche que hicimos cumbre, una tormenta llegó más rápido de lo previsto. Mi cautela me decía que esperase. Su confianza decía que podíamos vencerla en el descenso. Cedí a su criterio. La consiguiente ventisca nos separó. Yo logré llegar al campamento de altura. Ella se desvió de la ruta y cayó. Encontraron su cuerpo 3 días después. Una repentina ráfaga de viento me devolvió al presente, balanceándome ligeramente en mi repisa. Mi ritmo cardíaco se disparó e instintivamente me presioné con más fuerza contra la pared de roca, con los dedos agarrados a la línea de seguridad. «Estás asegurado», repetí, esta vez en voz alta. Mi voz sonaba pequeña contra la vasta oscuridad. La noche se extendió interminablemente. Dormitaba a trompicones, sin llegar a dormir de verdad, despertándome de golpe cada vez que mis músculos se relajaban lo suficiente como para cambiar mi posición, aunque fuera ligeramente. Cada vez, la momentánea sensación de caer provocaba una nueva oleada de adrenalina, haciendo imposible el verdadero descanso. Al amanecer, el agotamiento se había instalado en mis huesos. Mi reloj marcaba 24 de Gritariclas. El cielo se iluminó para revelar mi situación con cruda claridad.
una diminuta mota humana aferrada a una montaña indiferente. Abajo, el fondo del valle parecía increíblemente distante. Arriba, la cumbre permanecía oculta entre nubes. Intenté usar la radio de nuevo. Seguía sin haber nada más que estática. Extrayendo cuidadosamente una pequeña taza de metal de mi mochila, recogí nieve de la repisa y encendí mi pequeño hornillo para derretirla. La simple tarea requería una intensa concentración para evitar derrames o caídas de equipos valiosos. El agua caliente resultante me revivió ligeramente, aunque mis manos temblaban mientras bebía. Conocía las estadísticas. La mayoría de los rescates de montaña se producían en un plazo de 72 horas. Después de eso, las tasas de supervivencia se desplomaban. Necesitaba aguantar al menos 3 días en estas condiciones, en esta repisa increíblemente estrecha, con suministros limitados. Cuando la mañana llegó por completo, volví a hacer inventario, física, mental y emocionalmente. Me dolía el hombro derecho por la caída de ayer. La parte baja de la espalda y las piernas me palpitaban por mantener la misma posición encogida toda la noche. Lo peor era el entumecimiento progresivo de mis dedos de los pies a pesar de mis botas aislantes, la primera señal de advertencia de congelación. Me obligué a quitarme las botas y a masajear mis pies para recuperar la sensibilidad. Un procedimiento peligroso en la estrecha repisa que me hizo sudar a pesar del frío. El esfuerzo ayudó a calentarme temporalmente, pero consumió energía valiosa. Mirando a través del vasto paisaje, intenté usar la radio una vez más, hablando claramente en el vacío. Aquí Alex Mercer, en la cara norte del monte Aislamiento, atrapado en una repisa a aproximadamente 3.400 metros. Suministros limitados. Solicito asistencia de emergencia. Solo respondió el viento, silbando alrededor de la pared de roca con indiferencia a mi predicamento. Al mediodía del segundo día, había establecido lo que pasaba por una rutina en mi precaria repisa. Cada hora me obligaba a cambiar ligeramente de posición para evitar calambres musculares y mejorar la circulación. Cada 2 horas me permitía un pequeño sorbo de agua y un bocado de barra energética. Cada 4 horas comprobaba si había congelación y cambiaba la posición de mis calentadores químicos. La radio permanecía en silencio, excepto por la estática. Racionaba la batería, comprobándola solo una vez cada pocas horas. El GPS de mi reloj mostraba que mi posición no había cambiado, una confirmación digital de mi inmovilidad que parecía casi burlona. El sol proporcionaba breves períodos de calor cuando emergía de entre las nubes, pero estos momentos eran fugaces. Cuando estaba directamente expuesto, la temperatura en mi repisa podía subir hasta unos relativamente agradables. 15 de Gritrig, antes de volver a caer en picado cuando las nubes llegaban. Había empezado a construir un rudimentario paravientos utilizando mi mochila y el material de milar del bivac, creando una pequeña barrera reflectante que atrapaba el poco calor que proporcionaba el sol. El proceso era laborioso, cada movimiento cuidadosamente calculado, cada ajuste a mi sistema de anclaje meticulosamente comprobado y revisado. Mi mente vagó hacia un curso de supervivencia en la naturaleza que había tomado hacía años. El instructor, un antiguo miembro de las fuerzas especiales con barba plateada y rostro curtido, siempre había hecho hincapié en la regla del 3. 3 minutos sin aire, 3 horas sin refugio en condiciones extremas, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Tenía refugio, más o menos. Tenía agua, aunque requería derretir nieve constantemente con mi menguante suministro de combustible. Tenía comida para varios días si la racionaba estrictamente. Pero la exposición seguía siendo la mayor amenaza, el frío constante e implacable que se filtraba en mi cuerpo a pesar de todas las precauciones. Alrededor de media tarde, apareció un helicóptero en la distancia. Mi corazón dio un vuelco mientras agitaba frenéticamente mi prenda más brillante, una capa térmica roja. La aeronave se movía metódicamente por el valle,
obviamente buscando, pero permanecía demasiado lejos para notar a un solo humano en la vasta pared de la montaña. ¡Aquí!, grité inútilmente, mi voz tragada por la distancia y el viento. ¡Estoy aquí! El helicóptero continuó su patrón durante casi 20 minutos, antes de girar y desaparecer tras una cresta. La aplastante decepción me dejó momentáneamente sin aliento. Al menos estaban buscando. Alguien había denunciado mi desaparición. Esta constatación me proporcionó un hilo de esperanza al que aferrarme, tan tenue como mi posición en la repisa. Al acercarse de nuevo la noche, me enfrentaba a la perspectiva de otra noche expuesto a la intemperie. Mi cuerpo ya había empezado a mostrar signos de deterioro, escalofríos persistentes que no podía controlar, confusión mental que hacía que las tareas sencillas requirieran una intensa concentración y una fatiga profunda y dolorosa en los huesos que ningún descanso en esta repisa podía aliviar. Necesitaba mejorar mi refugio. Con movimientos cuidadosos, empecé a picar el hielo y la nieve de la pared de roca que tenía detrás, creando una depresión poco profunda, no exactamente una cueva, pero lo suficientemente amplia como para bloquear parte del viento y proporcionar una posición ligeramente más estable. El trabajo me calentó temporalmente y le dio un propósito a la espera, por lo demás, interminable. Cada trozo de hielo retirado representaba un progreso, por mínimo que fuera. Al atardecer, había creado una depresión de unos 10 centímetros quizás, lo suficiente para inclinarme hacia atrás y sentirme marginalmente más seguro. Cuando la oscuridad cayó de nuevo, me encontré hablando en voz alta, un hábito que había desarrollado durante largas escaladas en solitario, pero que ahora parecía esencial para mantener la cordura. Día 2 en la repisa. Narré a nadie. Mejoras en el refugio realizadas, suministros aguantando, condición física, manejable. La última palabra se me atascó en la garganta. En realidad, mi condición se estaba deteriorando. El frío persistente había empezado a afectar a mi pensamiento. Cálculos sencillos, como cuánta agua quedaba, cuántas horas faltaban para el amanecer, requerían un esfuerzo consciente. Peor aún, había notado un tinte azulado en las yemas de mis dedos a pesar de los guantes, y el entumecimiento en los dedos de los pies había regresado a pesar del movimiento regular. Pensé en Emily de nuevo. ¿Había sentido ella este mismo frío insidioso antes del final? ¿Había sabido lo que estaba pasando? Las preguntas con las que me había torturado durante un año adquirieron una nueva inmediatez al enfrentarme a mi propia mortalidad en esta repisa helada. Lo siento, susurré en la oscuridad, sin saber si me estaba disculpando ante su memoria o ante mí mismo. La segunda noche resultó peor que la primera. La temperatura bajó a 27 según mi reloj, que empezaba a mostrar signos de agotamiento de la batería. El viento arreció alrededor de la medianoche, impulsando partículas de nieve y hielo que picaban cualquier piel expuesta. Mi improvisado paravientos ayudó, pero no pudo bloquear por completo las implacables ráfagas. El sueño llegó en fragmentos inconexos, interrumpido por violentos escalofríos y la constante necesidad de comprobar mi anclaje. Al amanecer, el agotamiento se había convertido en una presencia física que me pesaba en las extremidades y enturbiaba mis pensamientos. El amanecer reveló un nuevo problema. Mi botella de agua se había congelado por completo a pesar de haberla guardado dentro de mi capa más interna. El combustible de la estufa estaba peligrosamente bajo después de derretir nieve el día anterior. Tendría que racionarlo cuidadosamente o correr el riesgo de deshidratación. Me obligué a seguir la rutina ahora familiar, cambiar de posición, comprobar las extremidades, evaluar los suministros. Cada movimiento requería una concentración deliberada. Mi mundo se había reducido a esta estrecha repisa, estas tareas básicas, la próxima hora de supervivencia. La radio crepitó de repente, sobresaltándome tanto que casi pierdo el equilibrio. Repito, cualquier escalador, región del Monte Isolation. La transmisión era fragmentada,
estática, pero innegablemente humana. Busqué a tientas la radio con dedos torpes. Aquí Alex Mercer, varado en la cara norte a aproximadamente 3.400 metros. ¿Me reciben? La estática respondió, luego fragmentos. Ubicación, de nuevo, coordenadas. Repetí mi posición, hablando lenta y claramente a pesar de mi emoción. La respuesta fue principalmente estática, pero capté. Confirmado. Condiciones meteorológicas. Intento. Sabían que estaba aquí. Tenían mi posición. Pero la transmisión interrumpida sugería que las condiciones meteorológicas podrían retrasar los intentos de rescate. Aún así, era la primera esperanza real que tenía desde que me quedé varado. Me permití una porción de comida un poco más grande para celebrarlo. Una barra energética entera en lugar de un tercio. Ese pequeño lujo me supo a la mejor comida que jamás había probado. Con renovada determinación, volví a mejorar mi refugio, picando el hielo detrás de mí para crear un hueco más sustancial en la pared de la montaña. El trabajo me mantenía caliente y concentrado, evitando la peligrosa espiral de pensamientos negativos que el aislamiento y el frío podían desencadenar. Hacia el mediodía, las nubes habían entrado, oscureciendo la vista y trayendo nieve ligera. La temperatura rondaba los 18 de Gradista, más cálido que la noche, pero aún peligroso para una exposición prolongada. El relativo calor me permitió quitarme los guantes brevemente para examinar mis manos adecuadamente. Lo que vi fue preocupante. Manchas blancas en 3 yemas de los dedos, principios de congelación. Los masajeé cuidadosamente, haciendo una mueca ante la sensación de hormigueo mientras la circulación volvía. Mis dedos de los pies mostraban signos similares cuando los revisé. Conocía el protocolo para la congelación: calentar las áreas afectadas, mantenerlas secas, evitar la recongelación a toda costa. Pero en mi situación actual, estas pautas eran casi imposibles de seguir por completo. Lo mejor que podía hacer era seguir moviéndome, mantener la circulación activa y esperar que el daño no se volviera permanente antes de que llegara el rescate. A medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, enfrenté la perspectiva de una tercera noche en la repisa con sombría determinación. Cada hora sobrevivida era una hora más cerca del rescate. La tormenta golpeó durante la tercera noche. Había estado dormitando inquieto cuando la primera ráfaga poderosa golpeó la pared de la montaña, sacudiéndome en mi posición anclada. Mis ojos se abrieron en la oscuridad total y el aullido del viento sonaba casi vivo, un lamento depredador que circulaba mi posición. La nieve comenzó como pinchazos contra mi cara. Luego aumentó a un asalto horizontal que encontró cada hueco en mis capas protectoras. En cuestión de minutos, la repisa acumuló una peligrosa capa de nieve fresca que necesitaba ser despejada constantemente para mantener mi posición. La temperatura se desplomó aún más. Mi reloj, antes de que su batería finalmente muriera, mostraba 30 de Gritagriti. El viento helado haría que se sintiera mucho más frío. «Permanece despierto», me ordené a mí mismo, reconociendo la ecuación mortal que se formaba. Frío extremo más agotamiento, más la falsa comodidad del sueño, equivalían a la muerte. La hipotermia haría que la inconsciencia pareciera invitante, el engaño final de un cuerpo que se congelaba. Comencé a recitar rutas de escalada que conocía de memoria, forzando a mi mente a seguir las secuencias. Comienza en las grietas gemelas, mano derecha en agarre invertido, pie izquierdo en la protuberancia de cuarzo. El ejercicio mental me mantuvo concentrado, presente. La tormenta se intensificó durante la noche. Mi mundo se contrajo al presente inmediato. Cada respiración visible como vapor cristalizado. Cada latido sentido a través de capas de ropa. Cada ráfaga de viento un impacto físico. Al amanecer, aunque la tormenta dificultaba distinguir la noche del día, estaba en serios problemas. Mis extremidades habían pasado de dolorosas a alarmantemente entumecidas. La energía requerida para temblar
había agotado mis reservas. Quitar la nieve de la repisa se había convertido en una necesidad horaria para evitar ser empujado por la acumulación. La radio, cuando la revisé con dedos torpes, solo producía estática. La tormenta dejaría en tierra cualquier helicóptero de rescate. Nadie intentaría un rescate de escalada en estas condiciones. Estaba verdaderamente solo. La realización debería haber sido aplastante, pero en cambio desencadenó una extraña claridad. Si el rescate no llegaba de inmediato, la supervivencia dependía enteramente de mis acciones. La espera pasiva de los días anteriores necesitaba convertirse en resistencia activa contra el intento de la montaña de matarme. Con enfoque metódico, inventarié mis suministros restantes: 2 barras energéticas, un cuarto de botella de agua, parcialmente congelada, hornillo con combustible mínimo, el bivac de emergencia, mi equipo de escalada y la ropa que llevaba puesta. No es suficiente para la supervivencia a largo plazo, pero quizás suficiente para durar hasta que pasara la tormenta. Mi primera prioridad era mejorar el refugio. La depresión que había creado en la pared de roca había ayudado, pero no era suficiente contra esta tormenta. Usando mi piolet, continué picando y cavando en la grieta llena de hielo, ensanchándola y profundizándola, hasta que hube creado algo más parecido a una cueva poco profunda que a una mera depresión. El trabajo me calentó temporalmente y me proporcionó un enfoque mental crucial. Cada trozo de hielo retirado representaba progreso, una manifestación física de mi negativa a rendirme. A media mañana había creado un hueco de quizás 25 centímetros de profundidad, suficiente para proporcionar una protección significativa contra el viento cuando presionaba mi espalda contra él. Combinado con mi mochila y el bivac de mylar dispuesto como cortavientos, creaba una posición marginalmente más sobrevivible. La tormenta continuó sin cesar. La visibilidad permaneció cerca de cero, con pausas ocasionales que revelaban un mundo transformado en un caótico remolino blanco. La montaña misma parecía estarse disolviendo a mi alrededor, sus características oscurecidas por la nieve y las nubes torrenciales. Me permití derretir nieve para obtener agua, usando lo último de mi combustible para el hornillo. El líquido caliente era como la vida misma, calentándome desde dentro, aunque solo fuera temporalmente. Racioné media barra energética, masticando cada pequeño trozo concienzudamente para extraer el máximo beneficio y satisfacción psicológica. Con el avance del día, surgió una nueva preocupación: mi punto de anclaje. El piolet que aseguraba mi línea de vida había empezado a soltarse de su posición, ya que la vibración constante del viento ensanchaba gradualmente la grieta en la que estaba encajado. Si fallaba por completo, mi principal protección contra la caída desaparecería. Con movimientos cuidadosos, establecí un anclaje de seguridad utilizando un mosquetón encajado en una grieta diferente, pasando un segundo bucle de cuerda a través de él. El procedimiento requirió quitarme los guantes para tener más destreza, exponiendo mis dedos ya dañados a toda la intensidad del frío. Para cuando terminé, no sentía las puntas de los dedos en absoluto. La tormenta comenzó a afectar mi pensamiento. Las tareas sencillas requerían un procesamiento consciente, paso a paso. Mi monólogo interno se volvió fragmentado, saltando entre las preocupaciones presentes y recuerdos aleatorios. Me encontré hablando con Emily como si estuviera a mi lado en la repisa. ¿Te acuerdas de aquel bivac en el Rainier?, dije en voz alta, mi voz extraña en mis oídos. Dijiste que era una buena práctica para situaciones peores. ¿Te referías a algo así? La alucinación, porque eso era, lo reconocí vagamente, no respondió. La parte racional de mi cerebro entendió que esto era una señal peligrosa. La confusión y las alucinaciones indicaban una hipotermia avanzada. Me obligué a moverme. Enderezándome, comencé ejercicios sistemáticos, rotando los tobillos, flexionando las rodillas, abriendo y cerrando los puños dentro de mis guantes.
El movimiento generó un calor valioso y ayudó a despejar mi mente temporalmente. A medida que la tarde se acercaba de nuevo, trayendo la perspectiva de una cuarta noche en la repisa, la tormenta mostró signos de debilitamiento. El aullido del viento disminuyó hasta convertirse en un gemido, y la nieve pasó de un asalto horizontal a un descenso más vertical. La radio de repente cobró vida con un crepitar. Mercer, posición, equipo de rescate, mañana si el tiempo. Busqué a tientas el botón de transmisión. Aquí Mercer, todavía en la repisa de la cara norte. Las condiciones están empeorando. La respuesta fue fragmentada, pero lo suficientemente clara. Un equipo de rescate se estaba reuniendo, planeando un intento cuando la tormenta amainara, probablemente a la mañana siguiente. Una noche más. Solo necesitaba sobrevivir una noche más. El conocimiento proporcionó una renovada determinación. Redoblé mis esfuerzos para mantener el calor corporal, obligándome a hacer ejercicios cada hora, a pesar del agotamiento. Quité la nieve de mi posición obsesivamente, evitando la acumulación que pudiera comprometer la repisa. Cuando la oscuridad cayó por completo, la tormenta finalmente comenzó a disiparse. Las estrellas aparecieron en claros entre las nubes, increíblemente brillantes y claras a esta altitud. La temperatura seguía siendo brutalmente fría, pero la ausencia de viento la hacía marginalmente más llevadera. Me encontré mirando las estrellas, pensando en Emily de nuevo. Le encantaba la escalada nocturna, la forma en que las rutas familiares se transformaban bajo los frontales, la intimidad de moverse juntos en la oscuridad. Ya casi llegamos, susurré, sin estar seguro de si me hablaba a mí mismo, al recuerdo de Emily o a la propia montaña. Ya casi hemos pasado. La cuarta noche pasó en una bruma de agotamiento y frío. Dejé de luchar contra el sueño por completo, reconociendo que mi cuerpo necesitaba todo el descanso que pudiera obtener, por roto que fuera. El mejor refugio permitió breves períodos de inconsciencia real en lugar del dormitar vigilante de las noches anteriores. El amanecer llegó con una claridad sorprendente, una luz rosa dorada que transformó el paisaje cubierto de nieve en algo casi de otro mundo en su belleza. La tormenta había pasado por completo, dejando atrás una prístina montaña blanca bajo un cielo azul perfecto. La radio cobró vida de nuevo, ahora con más fuerza. Alex Mercer, aquí equipo de rescate Bravo. ¿Me recibe? Le recibo, respondí, mi voz agrietada por el desuso y la deshidratación. Tenemos su posición. Helicóptero acercándose a su ubicación en aproximadamente 30 minutos. ¿Puede confirmar que la visibilidad es clara en su posición? Miré hacia el cielo azul sin fin. Visibilidad perfecta, sin viento. Entendido. Mantenga su posición. El personal de rescate intentará la extracción mediante un cable de helicóptero. ¿Está seguro dónde está? Revisé mis anclajes. Ambos habían aguantado la tormenta. Afirmativo, asegurado a la pared. Entendido. Conserve energía. La ayuda está en camino. Me permití, por primera vez, creer verdaderamente que podría sobrevivir a esta terrible experiencia. La constatación no trajo euforia, sino un profundo cansancio, como si mi cuerpo, después de haber mantenido la preparación para la crisis durante días, de repente reconociera que podría ser capaz de relajarse pronto. El sonido del helicóptero me alcanzó antes de que lo viera, un golpeteo rítmico que resonaba en las paredes de la montaña. Entonces apareció, una pequeña mota al principio, que se hizo más grande a medida que se acercaba a mi posición. El helicóptero de rescate, de un naranja brillante, se mantuvo a una distancia segura de la pared, y su corriente descendente creaba mini tormentas de nieve al remover la nieve polvo recién caída. Una figura vestida de rojo brillante apareció en la puerta abierta y comenzó a descender por un cable. Un técnico de rescate sujeto a un torno. El helicóptero mantenía la posición con una precisión asombrosa mientras el rescatista se balanceaba hacia la pared de la montaña.
El técnico llegó a mi posición con una eficiencia que denotaba experiencia, asegurándome un arnés mientras mantenía su propia sujeción a la pared rocosa. «Alex Mercer», gritó por encima del ruido del helicóptero. «Soy Carlos, del equipo de rescate de montaña. Vamos a sacarte de aquí». Asentí, incapaz de articular palabra de repente. Mis dedos torpes luchaban con el arnés de escalada que había sido mi hogar durante 4 días, mientras Carlos me ayudaba a desconectar mis anclajes. «¡Listo para la extracción!», gritó a su radio, levantando el pulgar hacia el helicóptero. El torno comenzó a retraerse, levantándonos a ambos de la cornisa que había sido todo mi mundo durante 4 días. Mientras nos balanceábamos en el aire, miré hacia atrás a la estrecha repisa de roca y hielo, increíblemente pequeña, incluso desde esta corta distancia, apenas visible contra la inmensa pared de la montaña. Dentro del helicóptero, personal médico me envolvió inmediatamente en mantas térmicas y comenzó a evaluar mi estado. Las palabras me llegaban como un murmullo: hipotermia moderada, riesgo de congelación, deshidratación. Respondí a sus preguntas mecánicamente, con la mente todavía parcialmente en la cornisa, sin aceptar del todo que la pesadilla había terminado. Mientras nos alejábamos del monte Isolación, vi cómo la cima se perdía en la distancia. La montaña que casi me había matado parecía serena ahora, incluso hermosa, bajo su fresca capa de nieve. Emily habría apreciado esa contradicción, lo mortal y lo bello coexistiendo simultáneamente en el mismo paisaje. Era lo que nos había atraído a ambos al alpinismo, el honesto enfrentamiento con la mortalidad frente a una belleza impresionante. Por primera vez desde su muerte, sentí que algo cambiaba en mi comprensión de lo que había sucedido en Denali. Las montañas no eran malévolas ni benévolas, simplemente eran. Nosotros llevábamos nuestros cuerpos humanos, con toda su fragilidad y determinación, a su reino, aceptando los riesgos inherentes. «Vas a estar bien», me dijo el médico, interpretando erróneamente mi silencio como preocupación. Asentí, por fin recuperando la voz. «Lo sé». Y por primera vez en mucho tiempo, creí que podía ser verdad. La habitación del hospital se sentía increíblemente cálida, casi sofocante después de 4 días en la cornisa helada. Los médicos habían tratado mi hipotermia moderada y las congelaciones de 2º grado en 3 dedos de la mano y 2 del pie. Me habían rehidratado por vía intravenosa y estaban vigilando la aparición de síntomas tardíos de la exposición. «Tiene suerte», dijo la doctora Reeves durante la ronda matutina, revisando mi historial. «Otra noche ahí fuera habría significado perder dedos, quizás algo más». Suerte no era la palabra que yo habría elegido. Testarudo, quizás, o simplemente no dispuesto a morir en esa montaña en particular, en ese día en particular. El guardabosques Stevens del Servicio de Parques Nacionales me visitó en mi 2º día en el hospital con un cuaderno en la mano. Era profesional, pero directo. «Necesitamos entender lo que pasó», explicó, «para nuestros informes de incidentes, pero también para ayudar a prevenir situaciones similares». Relaté los hechos metódicamente: el derrumbe de la cornisa, mi abandono, los intentos fallidos de comunicación por radio, la tormenta. Stevens asintió ocasionalmente, tomando notas. «Su plan de ruta ayudó enormemente», dijo cuando terminé. «Cuando no se registró, supimos exactamente dónde empezar a buscar». «¿El helicóptero que vi el 2º día?» «Sí, ese era el equipo de búsqueda inicial. No pudieron localizarlo antes de que cambiara el tiempo. La tormenta lo retrasó todo casi 24 horas. Pensé en esas 24 horas, en lo cerca que había estado de convertirme en otra estadística. El guardabosques pareció leer mis pensamientos. «La escalada invernal en solitario es temeraria», terminé por él. «Lo sé». Iba a decir extremadamente desafiante, corrigió gentilmente. «Pero sí, los riesgos aumentan sustancialmente sin un compañero». Después de que Stevens se marchó,
Me recosté contra las almohadas del hospital, pensando en compañeros, en Emily. Mi hermana Kate llegó de Denver esa noche, con el rostro tenso de preocupación, que se suavizó aliviada al verme alerta y relativamente intacto. Había traído una pequeña bolsa de ropa limpia y mi teléfono, que inmediatamente comenzó a vibrar con notificaciones al volver a conectarse al servicio de telefonía móvil. «Has asustado muchísimo a todo el mundo», dijo, acomodándose en la silla de visitas. «Mamá vuela mañana. Le dijiste que no se preocupara, ¿verdad?» Kate me dirigió una mirada. «Claro, le dije a nuestra madre que no se preocupara de que su hijo casi se congelara hasta la muerte en una montaña. Le encantó». Nos quedamos en un silencio cómodo durante un rato. Kate nunca había entendido mi obsesión por el alpinismo, especialmente después de la muerte de Emily, pero lo había respetado como parte de lo que era. «¿Fue?» comenzó con cautela. «¿Fue como lo que le pasó a Emily?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Consideré la posibilidad de dar largas, pero me decidí por la honestidad. Sí y no. Mismos elementos: frío, aislamiento, esperando el rescate. Diferentes circunstancias. ¿Pensaste en ella mientras estabas ahí fuera? Constantemente, admití. Era como si estuviéramos conversando. Cerca del final, cuando la hipotermia estaba afectando mi capacidad de pensar, casi podía verla ahí. Kate asintió, sin sorprenderse. «Llevas un año conversando con ella, Alex, solo que normalmente no lo haces en voz alta en la cornisa de una montaña». Su franqueza me hizo sonreír a pesar de mí mismo. «Justo. La terapeuta dijo que el duelo no termina realmente, solo. Cambia de forma. Se convierte en algo que llevas en lugar de algo que te lleva a ti». Miré a mi hermana con nueva apreciación. A Kate nunca le había gustado particularmente Emily. Pensaba que ella fomentaba mis tendencias más arriesgadas, pero había sido mi roca después del accidente, obligándome a comer, a dormir, a finalmente volver a una apariencia de vida. «¿Cuándo te volviste tan sabia?», pregunté. «Más o menos cuando mi imbécil hermano decidió que escalar solo en invierno era bueno para su salud mental», respondió, pero su tono era suave. Esa noche, solo en la habitación del hospital, revisé mi teléfono por primera vez. Docenas de mensajes de amigos, compañeros de escalada, colegas, todos expresando alivio, apoyo y ofreciendo ayuda. La comunidad de escalada se había movilizado, compartiendo mi información de persona desaparecida, ofreciéndose como voluntarios para los equipos de búsqueda. Me detuve en una foto de hacía un año. Emily y yo en una cumbre en algún lugar, su sonrisa amplia debajo de su braga para el cuello cubierta de escarcha, los ojos arrugados por el sol. Había evitado estas imágenes durante meses, pero ahora me encontré estudiando su rostro, recordando a la persona más que solo la pérdida. Los médicos me dieron de alta al cuarto día, con estrictas instrucciones sobre el cuidado de las congelaciones y citas de seguimiento. Mi madre había llegado para entonces, preocupándose por los detalles y alternando entre el alivio y la preocupación retroactiva. Acordamos que me quedaría con ella durante una semana antes de regresar a mi apartamento. Antes de salir del hospital, tuve una visita más. Carlos, el técnico de rescate que me había sacado de la cornisa. «Pensé que vendría a ver cómo estás», dijo, de pie un poco incómodo en la puerta. «No solemos tener la oportunidad de hacer un seguimiento de las personas que rescatamos». Le indiqué que entrara. «Te debo un agradecimiento enorme». Se encogió de hombros, incómodo con la gratitud. «Es solo el trabajo. Tu posicionamiento en realidad hizo que la extracción fuera bastante sencilla. Algunas personas que rescatamos, bueno, no están tan preparadas ni tan tranquilas. 4 días te dan tiempo para planificar tu posicionamiento de rescate», dije secamente. Carlos se rió. «Es verdad». Dudó, luego añadió. «Yo también perdí a alguien en una montaña, a mi compañero de escalada,
hace 8 años. Un accidente de escalada en hielo en Uray. Lo miré con repentina comprensión. ¿Cómo hiciste? ¿Después de eso? ¿Seguir escalando? Asintió. Me tomé un año libre. Luego empecé de nuevo, de manera diferente. Más respeto por los riesgos, mejor evaluación. Y nunca solo. Enfatizó las últimas palabras con énfasis. Mensaje recibido, dije. Bien. Se levantó para irse. Las montañas seguirán ahí, ya sabes, cuando estés listo para volver a ellas como se debe. Después de que se fue, me quedé de pie en la ventana, mirando la cadena montañosa visible en la distancia. Desde aquí, parecían benignas, casi invitantes, sus peligros ocultos por la perspectiva y la distancia. Pensé en lo que Carlos había dicho sobre volver a escalar como se debe. Lo que eso podría significar para mí después de Emily, después de la cornisa. No abandonar las montañas que habían moldeado tanto mi vida, sino abordarlas de manera diferente, con compañeros, con humildad, con una comprensión más clara de por qué escalaba en absoluto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kate. El coche está listo cuando lo estés tú. Recogí mis pocas pertenencias, echando una última mirada a la habitación del hospital que había sido mi reintroducción a la seguridad y el calor. El contraste con la cornisa de hielo no podría haber sido más marcado, pero ambos espacios habían forzado una especie de ajuste de cuentas. En la cornisa me había enfrentado a la mortalidad, tanto la de Emily como la mía. Aquí, en recuperación, me enfrentaba a algo quizás más desafiante. ¿Cómo vivir hacia adelante llevando ambas experiencias? Le envié un mensaje de texto a Kate. Ya abajo. Luego, después de un momento de reflexión, volví a abrir mi galería de fotos, encontrando la foto de Emily y yo en la cumbre. La puse como mi pantalla de bloqueo, no como un monumento, sino como un recordatorio de la alegría encontrada en lugares altos y la responsabilidad que conlleva buscarla. Afuera, el aire se sintió fresco contra mi rostro. Las montañas permanecían silenciosas en la distancia, ni atrayendo ni advirtiendo, simplemente existiendo, como siempre lo habían hecho, como siempre lo harían. 3 meses después de mi rescate del Monte Isolación, me encontraba en el inicio de un sendero de un pico modesto en la cordillera frontal, revisando mi equipo metódicamente. La rutina era familiar, pero todo lo demás había cambiado. «Revisa bien la radio», dijo Michael, ajustando su propia mochila a mi lado. Nos habíamos conocido en un grupo de terapia de escalada, una reunión semanal extrañamente específica, pero sorprendentemente concurrida, para escaladores que lidiaban con traumas, duelos o recuperaciones. Michael había perdido parte de su pie por congelación en el Denali 2 años atrás. «Ya lo hice», respondí, pero volví a verificar de todos modos. Nuevos hábitos. El reporte del tiempo indica condiciones despejadas hasta mañana por la tarde, agregó Diane, la tercera miembro de nuestro equipo, revisando su teléfono. Exvoluntaria de búsqueda y rescate, había dejado el programa después de que una misión de rescate se convirtiera en recuperación. Bajaron un cadáver en lugar de un sobreviviente. Entendía de montañas y de dolor a partes iguales. No intentábamos nada extraordinario. Un ascenso de 2 días a una ruta de clase 3, perfectamente dentro de nuestras capacidades, incluso con mis dedos aún recuperándose de la congelación. El objetivo no era el desafío, sino el regreso. Mi primera escalada desde la cornisa. Mi terapeuta me había sugerido esperar 6 meses. Carlos, cuando nos vimos para tomar un café, me había aconsejado escuchar a mis instintos en lugar de a plazos arbitrarios. Mi madre había preferido que me dedicara a los bolos. Al final, las montañas mismas parecieron extender la invitación. Una ventana climática perfecta de primavera, condiciones estables y compañeros de escalada en los que confiaba implícitamente. Avanzamos eficientemente por el sendero, encontrando nuestro ritmo. Las sensaciones físicas familiares regresaron. Respiración controlada,
el agradable ardor en mis cuádriceps, la conciencia del peso desplazándose con cada paso. Mi cuerpo recordaba esto, lo agradecía. «¿Cómo te sientes?», preguntó Diane durante nuestra primera pausa para beber agua, estudiando mi rostro. «Como volver a casa», admití, «pero a una casa que ha sido reordenada mientras yo no estaba». Ella asintió, comprendiendo. «La montaña es la misma, tú eres diferente». A media tarde llegamos a nuestro lugar planeado para acampar, una zona protegida debajo de la sección final de la ruta. Mientras montábamos la tienda y preparábamos la cena, me descubrí hiperconsciente de los procedimientos de seguridad, verificando 2 veces los anclajes para nuestra bolsa para osos, asegurando meticulosamente las estacas de la tienda. «¿Sabes?», dijo Michael, viéndome revisar el pronóstico del tiempo por tercera vez. «Hay una diferencia entre respetar los riesgos y ser gobernado por ellos». Levanté la vista, sorprendido. ¿Tan obvio es? Solo para alguien que ha estado ahí. Me pasó una taza de café instantáneo. Después de mi accidente, estaba convencido de que cada escalada terminaría en un desastre. Me tomó 1 año encontrar el punto medio. «¿Cómo es ese punto medio?», pregunté. Lo pensó mientras ajustaba su prótesis. Preparación sin paranoia. Precaución sin miedo. Saber que las montañas pueden matarte, pero no creer que quieran hacerlo. Esa noche, en mi saco de dormir, pensé en Emily por primera vez, sin el peso aplastante de la culpa. La cornisa había cambiado algo fundamental en la forma en que procesaba su muerte. Ambos conocíamos los riesgos de las montañas que amábamos. La diferencia en nuestros resultados había sido circunstancial, no de merecimiento. El amanecer llegó claro y frío. Comimos rápido, empacamos eficientemente y comenzamos el ascenso final hacia la cumbre. La ruta se volvió más empinada, requiriendo agarres de manos ocasionales, nada técnico, pero lo suficiente para exigir atención. Mis dedos, aún sensibles por la congelación, protestaron contra la roca fría. Ajusté mis guantes y continué hacia arriba, encontrando una extraña satisfacción en superar la incomodidad en lugar de evitarla. Cerca de la cresta de la cumbre, encontramos una sección que me detuvo inesperadamente. Una travesía estrecha sobre una caída significativa. No particularmente peligrosa con la debida atención, pero visualmente similar al área donde mi cornisa se había derrumbado en el monte Isolación. Me congelé, de repente de vuelta en esa cara norte, sintiendo la roca desintegrarse bajo mi bota. «¿Alex?». Diane había notado mi vacilación. «¿Estás bien?». Me obligué a respirar profundamente. «Flashback, dame 1 minuto». Ella asintió, sin apresurarme. Michael se colocó cerca, un apoyo silencioso. Estudié la sección objetivamente. Roca sólida, buenos agarres, exposición razonable. El peligro existía, pero era manejable. Esta era la prueba, no el desafío físico, sino el psicológico. ¿Podría avanzar llevando tanto respeto por el riesgo como libertad del miedo paralizante? «Listo cuando ustedes lo estén», dije finalmente. «Iré entre ustedes 2». Cruzamos la sección metódicamente, comunicando cada movimiento. El enfoque familiar de la escalada regresó. El estado meditativo de presencia completa, la mente ocupada solo con el siguiente paso inmediato, el agarre actual, esta respiración, este momento. La cumbre, cuando la alcanzamos 1 hora después, ofrecía vistas extensas de las cordilleras circundantes. Las montañas se extendían hasta el horizonte en todas direcciones, picos aún cubiertos de nieve bajo el sol primaveral. Tomamos las fotos obligatorias de la cumbre, comimos barras energéticas y firmamos el registro guardado en su contenedor resistente a la intemperie. Hojeé las entradas anteriores, nombres y fechas que marcaban otros viajes a este mismo punto. Por impulso, escribí no solo mi nombre y fecha, sino que agregué, para E.M., quien me enseñó a mirar hacia arriba. Michael lo notó,
pero no dijo nada. Simplemente me tendió una barra de chocolate, una tradición en la cima que habíamos comentado durante nuestra preparación. «Menuda vista desde la oficina», comentó Diane, señalando el panorama. «¿Merece la pena el trayecto?». Asentí. Nos quedamos más tiempo del previsto, empapándonos del logro y la perspectiva. Desde aquí, el monte Isolación era visible a lo lejos, la pared norte parcialmente en sombra, la repisa que había sido mi hogar durante 4 días indistinguible a esta distancia. Finalmente, comenzamos nuestro descenso, moviéndonos con cuidado sobre el mismo terreno, con la mayor atención que siempre requiere el destrepe. La travesía que había desencadenado mi recuerdo pareció menos intimidante en el camino de vuelta. Al pie de la sección técnica, Michael hizo una pausa para ajustarse la prótesis. «¿Sabes lo que dice mi terapeuta sobre las montañas?», preguntó, sin levantar la vista de su tarea. «¿Qué dice?», respondí, ofreciéndole una mano para que mantuviera el equilibrio, que aceptó sin orgullo. «Ni buenas ni malas, simplemente honestas. No prometen seguridad, no esconden sus peligros, simplemente son». Volví a pensar en la repisa, en cómo se había derrumbado sin malicia, en cómo la tormenta había llegado sin venganza, en cómo la montaña ni había intentado matarme ni salvarme. Simplemente había existido, indiferente a mi presencia en su flanco. La honestidad de esa relación me pareció profunda. En un mundo donde tanto se filtra, se manipula o se presenta de forma selectiva, las montañas ofrecían una verdad inflexible. Esto es lo que soy. Acéptame como soy o déjame por completo. Creo que necesitaba esa honestidad, dije finalmente. Después de Emily, todo se sentía artificial. La gente diciendo lo que creía que ayudaría, pisando huevos. La repisa era aterradora, pero era real. Diane asintió. «Por eso volvemos, no por el riesgo en sí, sino por la claridad que aporta». Completamos el descenso mientras las sombras de la tarde se alargaban por el valle. En el inicio del sendero, organizamos el equipo e intercambiamos los abrazos ligeramente incómodos de personas que han compartido algo significativo, pero que aún no son amigos íntimos. «¿A la misma hora el mes que viene?», preguntó Michael, cargando su mochila en su camioneta. «Conozco una buena ruta en la vertiente occidental de la cordillera». Consideré la invitación. 3 meses antes, en el hospital, no podía imaginarme volver a escalar. 2 meses antes, en terapia, todavía estaba procesando la experiencia de la repisa como un trauma más que como una transformación. Hace un mes había empezado a sentir de nuevo la llamada de las montañas, no como un deseo de morir o de expiar, sino como un regreso a una parte fundamental de quien era. «Cuento con ello», dije, «pero yo elijo los márgenes de seguridad». «No lo querría de otra manera», respondió con una sonrisa. Conduciendo de vuelta a casa, tomé la ruta larga que serpenteaba por los puertos de montaña en lugar de la autopista directa. El sol de la tarde bañaba los paisajes con una luz dorada, oscureciendo las sombras en los valles mientras las cumbres permanecían iluminadas. Me detuve en un mirador y salí del coche, sintiendo el aire fresco de la montaña llenando mis pulmones. A lo lejos se estaban formando nubes. El sistema meteorológico de mañana se acercaba. Comprobé la hora. Aún quedaban horas de luz, margen de seguridad de sobra. Saqué de mi bolsillo la pequeña piedra que había recogido cerca de la cima, un trozo de la montaña que había bajado como un recordatorio tangible. No un trofeo de conquista, sino una conexión con la experiencia. Emily también coleccionaba piedras de las cumbres. Tenía docenas de ellas dispuestas en estanterías en su apartamento, cada una etiquetada con el nombre de la cima y la fecha. Después de su muerte, ayudé a sus padres a guardarlas, incapaz de mirarlas sin ver solo pérdida. Ahora, girando esta nueva piedra entre mis dedos, sentía algo diferente. Continuidad en lugar de final. Las montañas permanecían. Yo permanecía. Cambiado, marcado, más consciente de la fragilidad,
pero todavía aquí. Coloqué la piedra en el salpicadero y volví a arrancar el coche. El camino que tenía por delante descendía hacia casa, pero ya podía ver dónde giraría al final y se elevaría de nuevo hacia cotas más altas. Habría otras escaladas, otros compañeros, otras cumbres e, inevitablemente, otros fracasos. La repisa me había enseñado que sobrevivir a veces significaba simplemente aguantar hasta que las condiciones cambiaran. Esa lección se aplicaba tanto al duelo como al alpinismo. Mientras bajaba de las montañas, sentí la presencia de Emily no como un fantasma o una culpa, sino como una influencia, parte de lo que me había formado, para bien y para mal. La conversación entre nosotros continuaría, pero su naturaleza había cambiado fundamentalmente. «¿La vista era buena hoy?», dije en voz alta al coche vacío. «¿Te habría gustado la ruta?». No hubo respuesta, ni esperaba ninguna. Pero decir las palabras se sentía bien, un reconocimiento de que algunas conexiones permanecen incluso cuando todo lo demás cambia. La carretera descendía hacia la noche, llevándome de vuelta a la vida ordinaria. Detrás de mí, las montañas se alzaban silueteadas contra el cielo que se oscurecía, imponentes, indiferentes, honestas y esperando el próximo ascenso. Un año después del día de mi rescate del Monte Isolación, me encontraba de nuevo al pie de la cara norte. Esta vez no estaba solo. Michael y Diane me flanqueaban, junto con Carlos, quien había pedido vacaciones para unirse a nuestro equipo en esta escalada en particular. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Carlos, estudiando mi rostro en lugar de la montaña que se cernía sobre nosotros. «No», respondí con sinceridad, «pero necesito averiguarlo». Habíamos pasado meses planeando este regreso, eligiendo la ruta correcta, no la que me había dejado varado, reuniendo al equipo adecuado, esperando las condiciones ideales. La preparación había sido tanto psicológica como logística. Mi terapeuta había cuestionado el momento. Exactamente un año parecía simbólicamente cargado, en lugar de prácticamente determinado. No le faltaba razón, pero cierta simetría se sentía necesaria para cerrar el círculo. Comenzamos nuestro ascenso al amanecer, moviéndonos eficientemente por las secciones iniciales. La montaña se sentía simultáneamente familiar y extraña, como volver a visitar un lugar conocido solo por sueños. Reconocí características de mi escalada anterior, pero las experimenté de manera diferente con un equipo, con márgenes de seguridad adecuados, con un año completo de procesamiento entre entonces y ahora. A media mañana nos acercamos a la altura donde había ocurrido mi accidente. Aunque estábamos tomando una ruta diferente, la proximidad era innegable. Mi ritmo disminuyó inconscientemente. «Es ahí», dije de repente, señalando una sección de la cara a unos 90 metros a nuestra derecha. «La repisa». Los demás siguieron mi mirada. Desde este ángulo, la estrecha cornisa donde había pasado 4 días era claramente visible, un rasgo insignificante en la vasta cara de la montaña. «Joder», murmuró Michael, más pequeña de lo que imaginaba. «Se ve exactamente como en las fotos de aproximación», señaló Carlos con profesionalidad. «Buenas opciones de anclaje arriba, caída limpia abajo». Diane simplemente me observó, evaluando mi reacción. Estudié la repisa con un extraño desapego. La vista no desencadenó pánico ni flashbacks como medio esperaba. En cambio, sentí una extraña sensación de reconocimiento, como encontrarme con una antigua residencia ahora ocupada por otra persona. «¿Quieres tomar un descanso?», preguntó Diane. Negué con la cabeza. «Sigamos moviéndonos». Continuamos ascendiendo, estableciendo un ritmo que se sentía como una conversación entre escaladores y montaña. Llamada y respuesta, pregunta y respuesta. El clima se mantuvo perfecto, casi sospechosamente, con visibilidad clara y temperaturas moderadas. Cerca del mediodía, llegamos a un punto de descanso natural con una vista que abarcaba tanto la repisa de abajo como la cumbre todavía arriba.
Mientras comíamos y nos hidratábamos, Carlos rompió el cómodo silencio. Nunca nos contaste realmente cómo fue. Esos 4 días. Consideré la pregunta, mirando el paisaje que casi me había reclamado. Los demás esperaron, sin presionar. Fue clarificador, dije finalmente. Redujo todo a lo esencial: respiración, latidos del corazón, conservación del calor, la siguiente hora de supervivencia. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Pero también me obligó a afrontar realmente la muerte de Emily, no solo el hecho, sino el significado que le había asignado. ¿Qué significado era ese?, preguntó Michael en voz baja. Que debería haberla salvado, que le fallé al sobrevivir. La admisión todavía se sentía cruda, pero ya no tenía el peso aplastante que una vez tuvo. En la repisa me di cuenta de lo arbitraria que puede ser la supervivencia, lo poco que tiene que ver con merecer. Diane asintió. Las montañas no operan por mérito. Exactamente, simplemente, Emily murió por circunstancias y física, no porque lo mereciera. Yo sobreviví por las mismas razones. Volvimos a guardar silencio, cada uno procesando a su manera. Después de un rato, Carlos miró su reloj y sugirió que continuáramos si queríamos llegar a la cima y comenzar el descenso antes de que terminara la tarde. Las secciones finales de la escalada exigieron total atención, lo suficientemente técnicas como para requerir concentración, pero dentro de nuestras capacidades. Trabajando en equipo, nos movimos metódicamente hacia arriba, cada persona encontrando su papel de forma natural. Carlos lideró los tramos más técnicos, su experiencia en rescate evidente, en su movimiento eficiente. Diane gestionó nuestros tiempos y el control del clima. Michael mantuvo la moral alta con su humor seco. Me encontré completamente presente de una manera que no había estado desde antes de la muerte de Emily, comprometido con el desafío inmediato, conectado con mis compañeros de escalada, consciente de los riesgos pero no dominado por ellos. Llegamos a la cima a primeras horas de la tarde. La vista se extendía infinitamente en todas las direcciones. Otros picos, valles, pueblos distantes, reducidos a miniaturas. La repisa que había sido mi prisión ahora era solo una característica entre innumerables otras en la compleja cara de la montaña. Carlos sacó una pequeña petaca de whisky de su mochila, una tradición de la cumbre que había mencionado durante nuestra planificación. La pasamos alrededor, cada uno tomando un sorbo ceremonial. «Por Emily», dije cuando llegó mi turno, levantando ligeramente la petaca antes de beber. «Por la supervivencia», añadió Michael. «Por el regreso», concluyó Diane. No nos detuvimos mucho en la cima. Los escaladores experimentados saben que llegar a la cima es solo la mitad del camino. El descenso exigía la misma concentración y cuidado que el ascenso, quizás incluso más, con los músculos cansados y la falsa sensación de logro que puede llevar a cometer errores. Mientras descendíamos, me encontré mirando repetidamente hacia la cornisa, ahora por encima de nosotros en lugar de por debajo. Desde esta perspectiva, parecía aún más pequeña, más precaria, una delgada línea entre la roca y el aire. Cuando llegamos al punto de nuestro descenso más cercano a ella, me detuve. «Necesito un minuto», les dije a los demás. «Solo una cosa que quiero hacer». Intercambiaron miradas, pero asintieron comprensivamente. Con movimientos cuidadosos, abrí una pequeña cremallera de un bolsillo de mi mochila y saqué un diminuto recipiente de metal, una cápsula impermeable diseñada para llevar cerillas de emergencia. Dentro había un pequeño rollo de papel impermeable. Había escrito en él la noche anterior, el nombre completo de Emily, sus fechas de nacimiento y muerte, y una sola línea. «Me mostraste el camino hacia arriba. Encontré mi camino hacia abajo». Con un movimiento practicado, saqué el papel, lo besé una vez y lo solté al aire de la montaña. El viento lo atrapó de inmediato, llevándolo hacia afuera y hacia arriba, en una danza en espiral antes de que desapareciera de la vista, no hacia la cornisa específicamente,
sino hacia la mayor presencia de la montaña misma. El gesto no era para Emily, no realmente. Ella se había ido, sus cenizas esparcidas en un pico diferente un año antes. Era para mí, un reconocimiento de que, si bien llevaría su influencia para siempre, finalmente estaba liberando el peso aplastante de la culpa que me había asignado a mí mismo. Nadie habló cuando me reuní con el grupo. No eran necesarias las palabras. Continuamos nuestro descenso en el silencio amigable de personas comprometidas con una tarea significativa en conjunto. Por la tarde, habíamos regresado a nuestro campamento base, con los músculos cansados, pero el ánimo elevado por el limpio agotamiento de una ascensión exitosa. Cuando cayó la oscuridad y preparamos una sencilla comida caliente, me encontré mirando hacia la cara norte, ahora sombreada. ¿Lo harías de nuevo?, preguntó Carlos, siguiendo mi mirada. La ascensión en solitario, quiero decir, sabiendo lo que sabes ahora. Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente. No por miedo, sino porque entiendo algo que antes no entendía. ¿Qué es eso?, preguntó Dayan, pasando tazas de sopa humeante. Que las montañas no son un lugar para resolver tu dolor en soledad. Son demasiado indiferentes, demasiado honestas para eso. Señalé nuestro pequeño círculo. Aquí es donde ocurre la curación, en las conexiones entre personas que entienden tanto la belleza como el riesgo. Michael levantó su taza levemente. Brindo por eso. Más tarde, mientras los demás dormían en la tienda, me senté afuera a observar las estrellas que emergían sobre los picos. La temperatura bajó constantemente, pero nada parecido al frío brutal de la cornisa. Ahora estaba debidamente equipado, debidamente preparado, tanto física como mentalmente. Pensé en el año que había pasado, la estancia en el hospital, la fisioterapia para mis dedos congelados, la terapia psicológica para las heridas más profundas, el retorno gradual a la escalada, primero en gimnasios, luego en rutas modestas al aire libre, y finalmente de vuelta a las montañas que habían moldeado tanto mi vida. Emily siempre sería parte de esa historia, la compañera brillante y que asumía riesgos, que me había impulsado a escalar más duro, a ver más lejos. Pero su muerte ya no era el momento definitorio en torno al cual giraba todo lo demás. Era un capítulo más en una narrativa más larga que continuaba desarrollándose. La cornisa, también, se había convertido en un capítulo más que en una conclusión. Un crisol que había quemado ciertas ilusiones al tiempo que forjaba nuevos entendimientos. Mañana completaríamos nuestro descenso, regresaríamos a nuestros vehículos, volveríamos a vidas ordinarias con trabajos, facturas y horarios. Pero algo esencial permanecería de este regreso al Monte Isolación. No conquista o cierre, exactamente, sino integración. La montaña ahora era parte de mí, como lo era la cornisa, como lo era Emily. No como trauma o pérdida, sino como experiencia llevada adelante. Eché una última mirada a las estrellas antes de retirarme a la tienda. En la oscuridad, la silueta de la montaña era apenas visible, un negro más profundo contra el cielo nocturno. Seguiría allí por la mañana, indiferente a nuestra presencia o ausencia, ni enemiga ni amiga, solo honesta, y en esa honestidad extrañamente reconfortante. 2 años después de mi tiempo en la cornisa, me encontraba frente a un grupo de aprendices de búsqueda y rescate en el Cuartel General Regional de Rescate de Montaña. Sus rostros mostraban la mezcla de entusiasmo y solemnidad típica de quienes ingresan a este exigente servicio de voluntariado. Cuando la gente pregunta por qué me uní al rescate de montaña después de mi propia experiencia, comencé, esperan una respuesta simple, que estoy pagando una deuda, que estoy buscando redención, que estoy honrando la memoria de alguien. Hice una pausa, mirando al diverso grupo. La verdad es a la vez más simple y más compleja. Durante el año pasado, había completado el riguroso entrenamiento para convertirme en voluntario de rescate de montaña. El proceso había sido físicamente exigente
y técnicamente desafiante, pero la evaluación psicológica fue el componente más intenso, asegurándose de que no me motivaran traumas no resueltos o complejos de Salvador. Mis experiencias, tanto la muerte de Emily como mi propio encuentro cercano con la muerte en la cornisa, habían requerido extensas conversaciones con la psicóloga del equipo. Finalmente, ella determinó que estos eventos, si bien habían sido formativos, se habían procesado lo suficiente como para convertirme en un activo en lugar de una responsabilidad para las operaciones de rescate. A las montañas no les importan nuestras historias, continué diciéndoles a los alumnos. No recompensan la virtud ni castigan el vicio. Simplemente existen, siguiendo leyes de la física y la meteorología, que son anteriores a la humanidad. Hice clic para pasar a la siguiente diapositiva de mi presentación. Una foto de la cara norte del Monte Isolación, con la cornisa marcada en rojo. Varios alumnos se inclinaron hacia adelante, reconociendo la ubicación del caso práctico que les habían asignado. Lo que nos diferencia de los demás animales en estas montañas es nuestra capacidad de elegir, aventurarnos en entornos para los que no hemos evolucionado y volver por otros cuando están en problemas. La presentación continuó durante 1 hora. Detalles técnicos de mi situación, análisis de lo que salió mal, lo que salió bien y la operación de rescate que finalmente me había salvado. Los alumnos hicieron preguntas inteligentes sobre los sistemas de anclaje, la progresión de la hipotermia y los mecanismos psicológicos de afrontamiento. Después, mientras salían para su siguiente módulo de formación, una joven se me acercó. Su equipo estaba meticulosamente mantenido, pero mostraba signos de uso real. No era una principiante. Esa cornisa, dijo sin preámbulos. La he escalado 2 veces desde tu accidente. La segunda vez dejé flores. Me quedé momentáneamente sin palabras. Gracias, logré decir finalmente. Eso es, inesperadamente significativo. Ella asintió. Mi hermano murió en el Rainier hace 5 años. A veces los lugares necesitan reconocimiento. Antes de que pudiera responder, continuó. Tu compañera de escalada, Emily Morgan, impartió un curso de orientación invernal que tomé antes de su accidente. Era extraordinaria. La mención del nombre de Emily de labios de una extraña fue sorprendente, pero no tan dolorosa como lo hubiera sido antes. Sí, estuve de acuerdo. Lo era. La mujer se excusó para unirse a su grupo de formación, dejándome con una inesperada sensación de conexión. La influencia de Emily se había extendido hacia afuera de formas que no había apreciado del todo, tocando vidas más allá de nuestro círculo inmediato. Esa noche cené con Carlos, que se había convertido tanto en compañero de escalada como en amigo cercano desde el rescate. Recientemente había sido ascendido a jefe de equipo de rescates técnicos, un puesto que se había ganado gracias a su experiencia y a la calma en la toma de decisiones que había presenciado de primera mano. ¿Qué tal los novatos?, preguntó, escudriñando el menú de nuestro restaurante favorito después del entrenamiento. Prometedores, más diversos que nuestra promoción, mejores habilidades técnicas desde el principio. Lo van a necesitar. El volumen de llamadas ha subido un 30% con respecto al año pasado. Pedimos y nos sumergimos en la jerga profesional, rescates recientes, mejoras de equipos, los eternos desafíos de financiación de las organizaciones de rescate de montaña. La conversación se sintió normal, cómoda, el diálogo especializado de personas que compartían un mundo en particular. Recibí una invitación hoy, dijo Carlos cuando llegó nuestra comida. Van a inaugurar ese nuevo centro de formación SAR el mes que viene. Me preguntaron si querías hablar. Hice una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Por qué yo? Tú tienes el doble de mi experiencia. No quieren experiencia, quieren tu historia. Se encogió de hombros. Depende de ti, pero podría ayudar a la recaudación de fondos. La gente conecta con las narrativas. Consideré la petición. Hace 2 años,
Me habría negado inmediatamente, incómodo con la atención o con ser catalogado como víctima o como héroe. Ahora reconocí el valor potencial de mi experiencia para los demás. Me lo pensaré, prometí. Después de la cena, conduje a casa por las ya familiares carreteras de montaña hasta mi pequeña cabaña. Me había mudado aquí 6 meses después de unirme al rescate de montaña, más cerca de las montañas, más cerca del cuartel general del equipo, más cerca de la vida que había reconstruido. La cabaña era sencilla pero cómoda, con grandes ventanales que enmarcaban vistas a la montaña. En días despejados como hoy, el monte Isolación era visible en la distancia. Una presencia constante, ni amenazante ni reconfortante, simplemente ahí. En el interior, pruebas de mi vida en evolución llenaban el espacio. Equipo de escalada organizado en estantes construidos a propósito. Equipo de rescate en contenedores etiquetados. Fotografías en las paredes. Algunas de antes de la cornisa, incluidas varias con Emily, y muchas de después, que documentan nuevas escaladas, nuevos compañeros, nuevas cumbres. En una pequeña mesa auxiliar había una piedra pulida de la propia cornisa, recogida durante nuestra escalada de regreso hace 2 años. Junto a ella, la vieja brújula de Emily, que me regalaron sus padres cuando finalmente limpiaron su apartamento. Me serví un vaso de whisky y salí al porche, observando cómo el resplandor alpino pintaba los picos distantes de rosa y oro. El ritual nocturno se había convertido en una forma de transición entre la intensidad del trabajo de rescate y el ritmo más tranquilo del tiempo personal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diane. Reunión de equipo mañana a las 7. Llevo rosquillas. Sonreí y tecleé una confirmación rápida. El equipo de rescate se había convertido en una segunda familia. Personas que entendían tanto los desafíos técnicos como las complejidades emocionales del trabajo. Michael se había trasladado recientemente a un equipo especializado en altura, en un condado vecino, pero aún se unía a nuestras escaladas recreativas cuando los horarios coincidían. Mientras la oscuridad se asentaba, pensé en la dedicación de las instalaciones de entrenamiento y en la solicitud para hablar. ¿Qué diría que no se hubiera dicho ya en estudios de caso y presentaciones? ¿Cuál era la esencia de lo que había aprendido que realmente pudiera importar a otros? La cornisa me había enseñado sobre resistencia física y técnicas de supervivencia, ciertamente, pero sus lecciones más profundas habían sido sobre la naturaleza de la elección ante la indiferencia, elegir sobrevivir cuando la montaña no ofrecía ninguna razón en particular para hacerlo, elegir volver a escalar a pesar del trauma, elegir ayudar a otros a navegar por los mismos entornos que casi me habían matado. Emily había entendido eso instintivamente. A pesar de su naturaleza arriesgada, o quizás debido a ella, siempre había enfatizado que la escalada se trataba fundamentalmente de elecciones hechas con los ojos bien abiertos. Su elección final en el Denali había sido errónea, pero había sido hecha de acuerdo con su carácter, consistente con cómo había vivido. Mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación por correo electrónico del coordinador de rescate de montaña con la invitación formal para hablar en la dedicación. Dejé mi vaso vacío y redacté una respuesta, aceptando la oportunidad, pero sugiriendo un ligero cambio en el enfoque. En lugar de centrarme únicamente en mi historia de supervivencia, propuse una presentación sobre cómo el rescate de montaña existe en la intersección de la experiencia técnica y la conexión humana, los sistemas y las habilidades necesarias para operar en entornos implacables, combinados con la elección distintivamente humana de regresar por otros en apuros. Los picos de las montañas se habían desvanecido hasta convertirse en siluetas contra el cielo nocturno, y su presencia se sentía más que se veía. Pensé en la cornisa. Cómo me había parecido ser todo mi mundo durante 4 días, y cuán imposiblemente pequeña había parecido cuando se la veía desde una perspectiva diferente. Quizás esa fue la idea más valiosa para compartir, que nuestros momentos más angustiosos
aunque lo consumen todo cuando se experimentan, son meras características en un paisaje más amplio, no disminuidos en su intensidad o importancia, sino contextualizados dentro de un viaje continuo. Envié el correo electrónico y entré, cerrando la puerta a la noche y a las montañas que todavía estarían allí por la mañana. En mi calendario colgado en la cocina, anoté la fecha de la dedicación. Luego agregué otra entrada el fin de semana siguiente. Una escalada planificada con Carlos y 2 miembros más nuevos del equipo de rescate. Nada extremo, pero una ruta sólida para aumentar su confianza y experiencia. El ritmo de mi vida había encontrado un nuevo patrón. Trabajo de rescate, escalada, enseñanza, tardes tranquilas a solas con las montañas visibles a través de mis ventanas. La ausencia de Emily seguía siendo una presencia en sí misma, pero ya no era una herida que lo dominaba todo. La cornisa, también, había sido absorbida por mi historia en lugar de definirla. Un capítulo fundamental en lugar de la conclusión. Lo que había parecido un final, había demostrado ser en cambio un umbral hacia una forma diferente de estar en las montañas, con los demás y conmigo mismo. Afuera, la noche se hacía más profunda. Adentro, me preparé para mañana, revisando el equipo, repasando los materiales de capacitación, preparando la ropa. Las tareas ordinarias de una vida reconstruida pieza por pieza, elección por elección, día tras día. Más allá de la cornisa, el viaje continuaba.